Bueno, ¿se escucha todo claro? Sí. Perfecto y claro. Vale, démosle. Bueno, independencia entre comillas y la autodeterminación de los pueblos. ¿Esto acaso un discurso de la historia oficial que ha estado en una lucha permanente y prolongada en contra de la realidad de la lucha de nuestro pueblo y en contra de la realidad que hoy en día vivimos? Ya el compañero Juan mencionaba la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Delimitémoslo a Centroamérica. Centroamérica se encuentra en una ocupación militar, política, económica, cultural, y diariamente hay un despliegue ahí de recursos para mantener a la región ocupada. Sin embargo, la ocupación no es algo nuevo. Ya la historia de estos pueblos lleva siglos de ocupación, y eso, bueno, a nosotros se nos habla de colonización, de hispanización, de europeización, pero en realidad hay que dar los conceptos como son, desde un punto de vista de nosotros, o sea, ocupación del extranjerismo. Hoy en día el FMI simboliza todo eso, la embajada, ejércitos de ocupación, pero eso ha tenido su historia. Y lo más importante, lo que se nos ha venido como medio ocultando o al menos tergiversando, esa realidad de lucha, de la resistencia prolongada que ha habido en esta región, asimismo en las regiones que constituyen el continente como tal. Se traía un mapa para mostrarlo, pero el mapa básicamente muestra la parte de Centroamérica completa, un poco de la parte de México y un poco también de Sudamérica. Quiero mencionar de que en la historia toda esta región tuvo su historia cultural, su desarrollo económico, su interacción, su intercambio, tráfico de ideas y todo. Pero ¿por qué hoy en día, o quizás a partir de 1821, se nos habla de estados nacionales? Se ha venido construyendo el nacionalismo. Como lo mencionaba ahí el compañero artista que acaba de pasar, se han venido creando los nacionalismos, ¿verdad? Pero esos nacionalismos tienen su origen en una independencia, pero de las élites criollas que tenían el control de los recursos económicos. Ellos se independizan, pero para poder traficar libremente con las potencias imperialistas globales. Pero no podemos hablar de una independencia de los sectores populares. Lo que sí podemos hablar es de una resistencia feroz de los sectores populares en los hechos de independencia. Son los que a veces no se nos enseña, solo se nos enseña ahí al señor Matías Delgado, a todos estos señores, ¿verdad? Pero básicamente es una invención de héroes, una invención de figuras y un discurso oficial de independencia. Bueno, mencionar que esos hechos, o al menos ese proceso que se vivía en la región para esa época, para las comunidades indígenas, campesinas, para los sectores artesanos, para todos estos sectores populares, esos hechos significaban el momento de empezar, o al menos redoblar sus esfuerzos por realmente conquistar la autonomía, por conquistar la autodeterminación, diríamos más adelante. Pero en esos años se hablaba de autonomía, la autonomía de la comunidad, la autonomía de la región como tal. Y efectivamente, durante los 300 años de colonialismo español, a nosotros se nos enseña de que las instituciones de los españoles, la Iglesia Católica y todo eso, dominó. Sin embargo, eso también es mentira. En toda ocasión, los levantamientos, las movilizaciones, la resistencia cultural de las comunidades estuvo presente, estuvo organizada y tuvo fue muy sangrienta también, ¿verdad? Hay escritores, por ejemplo, un guatemalteco que habla de los motines de indios en la colonia, ¿verdad? Y lo documenta con un montón de información. Sin embargo, él solo dice que eso no fueron rebeliones, dice, solo fueron motines, así. Sin embargo, él no es dueño de toda la verdad. Aquí siempre se han destruido, digamos, los archivos como tal, que no permiten ver realmente cómo fue de amplia y de profunda esa lucha, pero la tradición oral de las comunidades dice mucho. Bueno, para ellos esos hechos
de pasar de la dominación española, luego pasar sobre un proceso de posible independencia para las comunidades, o sea, de conquistar una autonomía para ellos. Todo eso significó el inicio de una nueva era, pero esa nueva era era la de que iba a volver a retomar su autonomía y el control de su futuro como tal. Ellos mitológicamente, como lógicamente, le dieron el nombre de la era del jaguar, porque la fuerza iba a estar de su parte, y de hecho es lo que ellos en el imaginario indígena campesino sigue siendo así. Y que no se nos haga muy raro de que los proyectos capitalistas lo que han venido haciendo es arrancando a las comunidades campesinas y a los indígenas, los han venido arrancando de la tierra. ¿Cuál ha sido el gran triunfo del capitalismo en los últimos años? El arrebatamiento de los recursos de las comunidades. Y vamos a mencionar un par de hechos, por ejemplo, la expropiación de tierras. Aunque hay gente que dice que no fue expropiación, eso fue un proceso de privatización gradual, pero fue también solamente cambió la estrategia para arrebatar tierras comunales, que fue el hecho más fuerte que motivó el alzamiento de 1932. Entonces ya con esa introducción vamos a ir detallando un poquito un par de datos. Dice aquí en la presentación, hay una imagen de una batalla en el periodo de invasión europea. Eso se da a partir de 1524 y dura hasta, a finales de 1500, o sea, en el transcurso de 1524 hasta 1600, hubo toda una organización de resistencia, al menos centrémonos acá en esta región. Para el periodo se llamaba Cuscatán, que significa lugar de tesoros, pero no se referían a tesoros minerales, sino se referían a lo increíble de la tierra que es acá, tan productiva. Entonces, inmediatamente de la invasión del lado de Guatemala, se organiza una resistencia. Hay que resaltarlo, hay que decirlo, hay gente que lo niega, pero esto es verdad. Esta resistencia se organizaba en pequeños grupos tipo guerrillas, porque era lo más adecuado a hacerle frente a un ejército tan grande como el que era en este caso, de un par de españoles y un gran ejército de tlaxcaltecas, que eran otras comunidades indígenas de México. Y hay que decir una cosa también antes de dar otro detalle, de que el conflicto en la región era básicamente un estado de guerra. De hecho, no era aquello que se nos enseña a veces, el florecimiento de grandes centros urbanos y todo bien administrado, sino que el momento del siglo XVI para los pueblos de América era un momento de guerra, era un momento de transición. Ellos no tenían el concepto de decir el apocalipsis y todo se terminó, simplemente se está pasando por una transición de guerra, pero eso fue el factor decisivo para la dominación. De hecho, si no hubiera estado de guerra, no hubiese sucedido eso como sucedió. Entonces, las comunidades se organizaron en guerrilla. O sea, esa cuestión de que se nos enseña a nosotros que en los 70 se organizaron las primeras guerrillas, eso es mentira, ¿va? Y es verdad también. Es mentira porque el pueblo en sus comunidades siempre ha tenido el método de lucha de guerrilla, ¿va? Y es verdad porque en los años 70 fue muy difícil, fue duro para, por ejemplo, Cayetano Carpio iniciar el método de guerrilla, ¿verdad? Toda la oposición que tuvo. Entonces hay que resaltar esos aspectos porque son parte de todo lo que ha venido forjando nuestra memoria y nuestra identidad como pueblo luchador y trabajador. Dicen Roque Dalton, por ejemplo, dice la historia del pueblo salvadoreño es, al igual que la mayoría de pueblos latinoamericanos, la historia de una violenta lucha de clases en sus diversas manifestaciones. Las armas en las manos de los alzados en las sierras, atacando a las columnas del invasor español con pequeñas unidades. Ahí define las formas de lucha y es una resistencia que se va a mantener. Obviamente la historia va a transformar todo. Obviamente no hablamos hoy en día
se vuelve al Estado indígena, sino que es el que ha forjado nuestra identidad de lucha, que determinó tanta resistencia que lo que más conocemos, ¿verdad? El 32, conocemos la guerra civil o los conflictos armados, ¿verdad? Pero esto ha sido eso han sido nuevos episodios de una larga lucha, ¿verdad? Y eso es lo que hay que respetar, porque eso ha sido la base de todo esto. Bueno, pero las independencias de las élites criollas se hicieron una realidad. Y ahora, ¿cuál era el objetivo de estas élites criollas? Esta era una clase mercantil, era una clase de comerciantes, de terratenientes, que básicamente tenían los contactos, las comunicaciones con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, que estaba independizándose en el momento. Y es básicamente un acercamiento de estas potencias imperialistas occidentales, es de que las élites locales van afianzando, al menos en parte, el control. Y por ejemplo, su objetivo durante todo el siglo XIX, o sea, a partir de los hechos de independencia para arriba, el objetivo de ellos era construir el Estado capitalista, construir el Estado como tal, para poder imponerse sobre las comunidades. Y eso fue lo que marcó el inicio de un nuevo conflicto. Las comunidades como tal, en los hechos de independencia, tuvieron una experiencia militar. Anastasio Aquino estuvo enfilado en milicias de esas en contra de los españoles, ¿verdad? Entonces ya para los años de 1830, 31, 32, inicia con todas las movilizaciones de las comunidades de aquí, de toda la zona de que hoy en día se conoce como San Salvador. Se dice que en el barrio La Vega, se dice que en Mexicano, en Cuscatancingo, en Apopa, todas esas comunidades estaban en resistencia en el momento que Anastasio Aquino, un par de años después, en enero, febrero de 1833, irrumpe, ¿verdad? con un alzamiento militar, una insurrección, un levantamiento, y empiezan a derrotar uno tras otro, digamos, los esfuerzos de este Estado naciente, que hay que mencionar que en ese momento estaba a nivel centroamericano, la famosa Federación Centroamericana. De hecho, el mismo Francisco Morazán manda a destituir al jefe de Estado salvadoreño porque no estaba logrando sofocar la rebelión de Anastasio Aquino. Entonces, en ese cambio de jefe de Estado, luego planificaron cómo atacar a Anastasio Aquino y por decirlo así, en los momentos que Anastasio Aquino, en el transcurso de febrero, marzo, abril, en esos meses, bueno, capturado, parece que en abril, en ese transcurso de esos meses hubo un control de la región que hoy se podría comprender todo el departamento de La Paz, pero inclusive mucho más amplio. Ahí había todo un poder popular, lo que en los 70 se le llamó un poder popular. Eso era una realidad ahí. Y tenía mucho apoyo en San Salvador, y todavía ni hemos hablado de las comunidades de allá del occidente, y los izalcos y todo eso, también estaban en resistencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, el Estado se reorganizó un ataque, y por el lado de occidente, por el lado de oriente, o sea, San Vicente y San Salvador, organizaron los ataques, y de esa forma fueron debilitando, digamos, este movimiento insurreccional de Anastasio Aquino, que le aportó una experiencia que los indígenas durante todo el siglo XIX, las comunidades y también los sectores populares, o sea, los artesanos, que más adelante van a dar paso al naciente proletariado industrial, a los obreros, toda esa gente estaba consciente de que había un proyecto y rememoraban a Anastasio Aquino durante todo el siglo XIX. Se conoce, por ejemplo, hay un libro que habla sobre esos temas y dice, en la década de los años 30, 40 del siglo XIX, hay un funcionario de Estado, un secretario de Estado, de que logra entrevistar a un miembro de estas comunidades que estaban armadas, o sea, que utilizaban la protesta armada para defender su comunidad. O sea, armadas de palos, machetes y un par de armas de fuego. Y logró entrevistar qué es lo que ellos querían, qué es lo que ellos exigían. Básicamente el informe dice, esta gente dice de que están siguiendo el legado de Anastasio Aquino, porque Aquino les mostró el camino hacia la libertad. Y básicamente
no hay nada, no se puede negar eso, pues, no se puede negar, porque lo que hizo el levantamiento de Aquino fue lo que le dio continuidad durante todo el siglo pasado a la lucha campesina, indígena, y que obviamente estaba conectada con las pequeñas ciudades que eran la isla alrededor de la comunidad. Pero el Estado capitalista fue creciendo, se fue armando, porque en esos años, ahí en 1850, se inventan las ametralladoras. Allá en la guerra civil norteamericana se inventaron las ametralladoras. El Estado salvadoreño empezó a conseguir ametralladoras para que en algún momento dado se tenía que darle los golpes a las comunidades organizadas. Yo podría mencionar un montón de eventos de las comunidades organizadas. Se hicieron famosos los Cobotepeque, que eran milicias, eran organizaciones populares, pero que en ese juego político, bueno, ellos lo que buscaban era la autonomía. De hecho, hay quienes incluso mencionaban de que lo que se buscaba era una república dominada por la comunidad indígena. Entonces, sin embargo, en ese constante batallas y batallas, de hecho, si hay algo que puede denominar al siglo XIX en El Salvador, en lo que hoy se conoce como El Salvador, es una constante guerra, una guerra que duró todo el siglo como tal, y lo que le aportó una experiencia de lucha a todos los sectores populares, que los preparó para el siguiente, lo que se venía después. Entonces, sin embargo, el Estado se vino imponiendo, y a la altura de 1880, 81, 82, logró iniciar un proceso de privatización de la tierra comunal. Y desde el momento que privatizan la tierra comunal, o sea, la base económica de las comunidades, su fuerza, desde ese momento van dando golpes decisivos, además de que fueron utilizados todas estas comunidades en muchas guerras de expansión del territorio, guerras nacionales, un montón de conflictos, que quienes pusieron los muertos obviamente fueron los sectores populares como tal. Entonces las tierras las empezaron a privatizar como tal, utilizaron muchos mecanismos, entre los cuales se puede mencionar el hecho de que crearon formas de alianza con algunas dirigentes locales de las comunidades, y estos dirigentes locales de las comunidades cedieron e iniciaron el proceso de privatización. Obviamente cayeron en la ideología de la clase dominante, porque pensaron que al privatizar, al parcializar la tierra, iban a iniciar una producción desarrollada, o sea, una producción moderna, una producción capitalista, como se le quiera llamar. Y obviamente eso pasó, ¿verdad? Pero poco a poco las haciendas fueron absorbiendo las pequeñas tierras. Ahí está, de que para inicios del siglo XX, la segunda generación de lo que se les expropió la tierra, eran quienes estaban ahí organizados para poder, en este caso, para todavía resistirse, tratar de volver a retomar sus tierras, y fue lo que fue marcando la dinámica política del país, que fue a parar en el 32. Fue a parar el 32, y sabemos lo que pasó en el 32, pero lo vamos a mencionar con un poco más de detalle. Entonces, solo una afirmación aquí que tengo acá: la independencia no significó para nuestro pueblo un cambio esencial, un cambio revolucionario. Queda dicho ahí. Hubo mucha violencia reivindicativa de todos los grupos de las capas explotadas, y Anastasio Aquino simboliza mucho de eso, mucho de la resistencia. El imperialismo en El Salvador ha tenido ciertas particularidades, ha tenido en cuenta de que es un territorio pequeño. Sin embargo, ese territorio pequeño siempre ha tenido una fuerte presencia, por el hecho de que concentra una población bien particular. O sea, a nivel latinoamericano no se encuentra en ningún lugar donde haya ese nivel de concentración de población tan permanente, ¿verdad? ¿Y por qué ha sido eso históricamente, milenariamente? Bueno, por la tierra, la riqueza de la tierra, ¿no? Entonces, las características del territorio y la ubicación del país en Centroamérica ha ido determinando las políticas imperialistas para la región, y han venido forjando una formación social propiamente capitalista,
no del todo, pero sí, una formación social que obviamente beneficia a la oligarquía, un sector de oligárquico que es cliente del imperialismo como tal, ¿verdad? Obviamente ellos necesitan crear redes de apoyo, ¿verdad?, para tener un control más amplio del pueblo como tal. De esta forma, por medio de mecanismos económicos, militares, han venido imponiendo el Estado capitalista y se ha dado lo que se conoce como la acumulación de capital. Sigue siendo muy, muy parecido hoy en día, de hecho hasta mucho más reforzada la ocupación imperialista en la región. Hay unos detalles que daríamos, por ejemplo, la historia de El Salvador como nación formalmente independiente es la historia de una unidad socioeconómica que desde el inicio es parte dependiente de una economía mundial, ¿verdad?, de una maquinaria mundial. Esto lo dijo Roque Dalton ahí en los años 60, un libro que se llama El Salvador en la Revolución Centroamericana. Entonces, él define algunos temas, por ejemplo, ya a mediados del siglo pasado, estamos hablando de los años 50, los años 60, los años 70, cuando se desarrolló el movimiento popular de mayor magnitud de la historia que ha tenido este país. Bueno, para esas alturas el monopolio de la tierra estaba dado, un despojo violento de las comunidades indígenas había sido el antecedente. La masa de los trabajadores estaban desposeídos de medios de producción, el trabajo asalariado se estaba instalando, se estaba desarrollando una industrialización entre comillas. Hay que decir que no fue una industrialización propia, autónoma, sino que fue la instalación de maquinarias extranjeras, de tecnologías extranjeras que básicamente no llevaba a una verdadera industrialización, sino como un sector de la economía mundial especializado en función de una industrialización extranjera. Esto lo aclara muy bien Roque Dalton. Habla de la inversión de capitales, la inversión de los capitales, y habla de la instauración de un libre comercio como tal. Por medio de varios mecanismos, esos libros de Roque explican muchas cosas, pero quizá nos vamos a saltar un poco los temas. A la base de esas transformaciones económicas, políticas, sociales que dirigidas desde el Estado de la oligarquía, obviamente con sus redes ahí de poder, con sectores medios, con sectores inclusive de los mismos sectores populares, fue avanzando el proyecto capitalista. A la altura de los años 50 ya estaba básicamente toda la propiedad privada establecida en grandes haciendas, y las industrias en el país dependientes estaban creciendo, y se desarrolló toda una organización popular que tenía a la base toda esa tradición antigua de lucha. Bueno, previo a 1932 aquí hubo una organización amplia, ¿verdad? La Federación Regional de los Trabajadores Salvadoreños fue una organización tan fuerte que el Estado estuvo tan afligido, el Estado, que tuvo que usar un montón de mecanismos para desarticular el movimiento. De hecho, hay ciertos libros donde mencionan qué pensaba la embajada americana en esos años previo al 32, y básicamente estaban afligidos porque el sentimiento antiimperialista estaba bien despierto en todos los sectores populares, ¿verdad? De hecho había ligas antiimperialistas, estaba todo el movimiento de apoyo a Sandino, al general Sandino. Bueno, de hecho Farabuno Martí y varios comités obreros se fueron a formar militarmente a Nicaragua y volvieron con esas experiencias. Bueno, México, la Revolución Mexicana, Revolución Agraria Mexicana significó mucho en esos años, porque vino aglomerando, vino transmitiendo mucha experiencia organizativa. De hecho, el hecho de que existió una Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños correspondía a cierta influencia mexicana, donde había una Confederación Regional de Trabajadores Mexicanos. Entonces, eso lo digo para resaltar de que la historia popular de la región centroamericana, cuando se ha activado, cuando se ha desarrollado, no anda respetando nacionalismo, pues,
O sea, el nacionalismo es la forma de encerrar en muros ideológicos una población para que no entren las ideas revolucionarias y también para que no salgan las ideas revolucionarias. Sin embargo, para esas épocas históricas, no solo estas, si ya mencionamos la antigüedad, mencionamos el 32, mencionamos los años 40, los años 50, en todos esos momentos de lucha ha habido una amplia articulación desde allá del norte de México hasta llegar al sur, en Centroamérica. Entonces, eso de andar con los nacionalismos no es muy válido a la hora de desarrollar la lucha por la toma del poder, ¿verdad? Y por el socialismo como tal.